comunicación. Bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Hoy estaremos avanzando el tema de argumentación y contraargumentación. Yo soy el profesor Eric y los invito a que sigan conmigo. Para iniciar nuestro tema de hoy, la argumentación y la contraargumentación, vamos a hablar un poco de un texto que tengo acá y que me gustaría mostrarles en parte. Se trata de Epopeya Binacional. Es un conjunto de historietas que tratan el tema de la Guerra del Chaco, pero desde dos perspectivas, desde la perspectiva boliviana y desde la perspectiva paraguaya. En sí se ha hecho un ejercicio muy interesante donde la historia debía ser escrita por un autor boliviano, pero dibujada por un dibujante paraguayo, y viceversa. En ese sentido, teníamos dos puntos de vista respecto a un solo hecho. Esta historieta o este conjunto de historietas han sido concluidas durante varios años de trabajo y han sido publicadas hace algún tiempo acá en nuestro país y también en Paraguay. Es algo muy significativo porque hoy tenemos que hablar justamente de la posibilidad de argumentar nuestros puntos de vista. Y cuando se trata de un conflicto bélico como el que tuvimos en la Guerra del Chaco, ambos países tenían su propio punto de vista. Eso es muy importante porque hoy día vamos a hablar de la argumentación, la contraargumentación, la validación de los datos a partir del razonamiento, de la lógica y de las pruebas. Muy bien, a partir de esto comenzamos el tema. Ahora bien, iniciando el tema en particular que corresponde al día de hoy en cuarto de secundaria en lenguaje, hablemos de lo que es la argumentación. Para ser claros, la argumentación es una variedad discursiva que nos permite defender una idea o defender una tesis mediante pruebas y razonamientos. Es un diálogo también con el otro, tratando de convencer a ese otro de aquello que nosotros creemos a partir de nuestro razonamiento o de nuestro punto de vista. También es importante que hablemos acerca de la estructura de la argumentación. Cuando un texto es argumentativo, básicamente tiene tres elementos o tres momentos estructurales. Tenemos en la parte superior la tesis, que está siempre dentro de la introducción. Por debajo viene el desarrollo, el cuerpo, que son el conjunto de argumentos que hemos estructurado. Y en la parte final está la conclusión. La conclusión es la síntesis o el retorno a la tesis, confirmándola o refutándola, dependiendo de la capacidad argumentativa que hayamos tenido. También debemos hablar ahora de los tipos de argumentos que existen. Existen principalmente los siguientes tipos de argumentos. En principio hablamos de los argumentos deductivos. Los argumentos deductivos son aquellos que van de lo general a lo particular, es decir, aquellos que explican por qué un hecho particular deviene de un hecho general. En sí, un ejemplo podría ser, si todos los seres humanos necesariamente mueren y yo soy un ser humano, es seguro que yo también tendré que morir en algún momento, es decir, de lo general a lo particular. Luego tenemos los argumentos inductivos. En este caso es al revés. Lo que tenemos que hacer es ir de lo particular a lo general, ¿no es cierto? En este caso, de lo que se trata es de tomar elementos de la realidad o de nuestro entorno, de aquello que estamos observando y sacar una conclusión a partir de esos elementos particulares. El problema con estos argumentos es que a veces no son tan fiables. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo digo, si una persona gana la lotería y yo también juego la lotería, entonces es probable que también me la gane, es decir, la lotería, ¿no es cierto? En ese caso, el razonamiento está bien, pero las probabilidades de que eso ocurra son muy escasas. Veamos otro tipo de argumento. También tenemos los argumentos abductivos. Los argumentos abductivos no van de general a particular o de particular a general, sino que parten de dos premisas que son aisladas, es decir, dos hechos o dos elementos que no están relacionados necesariamente entre sí. Por ejemplo, si yo digo, si un coche pasa a mucha velocidad y después o un rato después yo veo una ambulancia pasar por el mismo camino, puedo asumir, puedo inferir, puedo deducir que hubo un accidente de tránsito. Pero no hay una conclusión certera al respecto. Es posible que sea, como también no. Luego tenemos los argumentos causales. En el caso de los argumentos causales se trata de vincular un elemento con otro, es decir, este razonamiento de causa y efecto. A genera B. En este caso podríamos dar un ejemplo diciendo, cada vez que viajo en un bus me mareo. Entonces mi conclusión sería, el bus es el causante de mi mareo. Igual que en el caso de los argumentos anteriores, no es 100% fiable, pero es probable, ¿ya? Veamos también el quinto caso. En el caso de los argumentos por generalización, se trata de que son aquellos que proponen extender una propiedad a un grupo solamente por haberla visto una o dos veces. Lo que llamamos no debes generalizar, es lo que solemos decir, ¿no es cierto? En ese caso un ejemplo podría ser, yo soy tímido y soy boliviano, y mi amigo José es tímido también y también es boliviano. Entonces la conclusión sería, todos los bolivianos somos tímidos.
Ese argumento de generalización muy pocas veces tiene fiabilidad. Entonces es un razonamiento que no siempre es válido. Muy bien, a continuación vamos a ver una pequeña presentación en relación a un video que nos sugiere nuestro libro de aprendizaje del Ministerio de Educación. Bienvenidos, hoy hablaremos de una película del año 1957, 12 Angry Men o 12 hombres en pugna, una película brillantemente dirigida por Sidney Lumet y estelarizada por Henry Fonda. La película en cuestión habla acerca del sistema judicial norteamericano y la posibilidad, en algunos lugares todavía vigente, de enviar a un hombre a la silla eléctrica o, en este caso, a la pena de muerte. Se trata de un grupo de jurados que deben deliberar si un joven que es acusado de haber asesinado a su padre es o no culpable. Pero ¿por qué nos interesa esta película? Esta película, misma que propone nuestro libro de aprendizaje de cuarto de secundaria, es un ejemplo brillante de cómo se puede usar el proceso de argumentación y contraargumentación, pues dentro del jurado existe un personaje que está en contra de lo que dicen los demás. Es decir, todos o casi todos están de acuerdo con que el joven es culpable y quieren mandarlo a la silla eléctrica, pero existe un hombre que no está de acuerdo, y él tratará de hacer prevalecer la verdad mediante la argumentación. Pero veamos. Para continuar, escucharon un caso largo y complejo de homicidio en primer grado. Un homicidio premeditado es el cargo más serio juzgado en nuestra corte. Ya escucharon el testimonio. Se les leyó y explicó la ley en cuanto a este caso. Ahora es su deber sentarse e intentar separar los hechos de los sentimientos. Hay un hombre muerto. La vida de otro hombre está en juego. Si hay en su mente una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, una duda razonable, entonces deben entregar un veredicto de inocente. Sin embargo, de no haber duda razonable, deben con toda conciencia declarar culpable al acusado. Cualquiera sea su decisión, el veredicto debe ser unánime. En caso de declarar culpable al acusado, la Corte no considerará la petición de clemencia. La pena de muerte es obligatoria en este caso. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Gracias, caballeros. El jurado suplente queda eximido. El jurado se retirará. A partir de este momento, y con las indicaciones del juez, es que estos 12 hombres tienen en sus manos la vida del acusado. Para ellos, o para algunos de ellos, pareciera una decisión fácil o una decisión simple. Sin embargo, hay otros que tienen la capacidad de reflexionar y pensar con más detalle en los argumentos y contraargumentos que pueden presentarse a favor o en contra de que el acusado sea condenado a muerte, en este caso, a la silla eléctrica. Veamos un fragmento más. Se suele realizar una votación preliminar. Sí, votemos. Tal vez podamos irnos todos. Ajá. Ok, entonces creo que... Claro que ya saben que tenemos un cargo por homicidio en primer grado y si votamos que el acusado es culpable, debemos enviarlo a la silla eléctrica. Eso es obligatorio. Ya sabemos eso. Sí, pero Ya lo discutámoslo. Sí, veamos de una vez. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? Sí, por mí está bien. ¿Por qué no? Ok, entonces... Solo recuerden que debe ser 12 o nada, sin importar la decisión. Esa es la ley. Bien, ¿estamos listos? Ahora todos los que voten culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De acuerdo, son 11 votos culpables. ¿Alguien vota inocente? 1. Gracias. 11 culpables, 1 inocente. Bueno, ahora sabemos dónde estamos. Cielos, es increíble. Siempre hay uno. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? A hablar del asunto. Es él, el jurado número 8, quien irá desarmando uno a uno los argumentos que acusan al joven de haber cometido el crimen y, mediante un brillante proceso de contraargumentación, irá convenciendo uno a uno a los jurados de que la posibilidad de su inocencia es algo plausible. Un ejercicio brillante. Bueno, hasta la próxima y vean la película. ¿Qué les pareció el video? Justamente nos estaba proponiendo observar y analizar esta película. 12 hombres en pugna, una película que está sugerida en nuestro libro de aprendizaje de cuarto de secundaria del Ministerio de Educación.
Es una película que explica muy detalladamente cómo funciona el proceso de argumentación en torno a un juicio acerca de un joven que presuntamente habría asesinado a su padre. Sin embargo, en el proceso de la película vamos viendo que cada argumento puede ser debatido. Cada argumento con el cual se acusa y se condena al joven puede ser inhabilitado y por lo tanto puede ser desvinculado de la película en general. En fin, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la contraargumentación. La contraargumentación es precisamente el proceso con el cual se quiere contradecir al otro, demostrando su invalidez o señalando los puntos débiles en su estructura, para afirmar justamente lo contrario, es decir, lo que yo quiero decir respecto a ese tema o a esa polémica. Para que una contraargumentación funcione, hay que seguir 4 pasos. Lo primero es establecer la síntesis del argumento del contrario. Es decir, tengo que decir lo que él dijo de una manera muy simple, muy poco detallada, se podría decir. Luego, presentar mi contraargumento, es decir, lo que yo pienso al respecto en relación a lo que él ha dicho. Y posteriormente tengo que invalidar el argumento del contrario. Es decir, tengo que desacreditar el argumento del otro, exponiendo sus falencias, sus defectos, puntos debatibles, puntos débiles y nuestras objeciones. Finalmente, después de haber seguido esos 3 pasos, se llega al cuarto, que es la refutación. La refutación es el momento en que mi argumento o mi postura, mi tesis, va a entrar a reemplazar la que mi contrario estaba proponiendo. En ese caso, yo habría establecido una superioridad lógica o una superioridad de razonamiento sobre lo que él ha dicho. Muy bien, jóvenes y señoritas, ¿qué les ha parecido el aprendizaje del día de hoy? Es muy interesante, ¿verdad? El proceso de argumentación y contraargumentación, cómo podemos exponer nuestras ideas, cómo podemos asimilar las ideas de los otros, cómo podemos enfrascar un debate y finalmente hacer que salga a la luz los argumentos que sean más importantes en torno al tema. Lo que quiero que recuerden, a manera de valoración de nuestro tema, es que la argumentación es una herramienta muy valiosa para tratar de explicar el mundo desde nuestra perspectiva, pero también es una herramienta muy peligrosa, porque muchas veces el proceso de argumentación es lo que hace que en los grupos sociales o en la población en general se instituyan verdades que no son auténticas, porque una persona que sabe argumentar muy bien, inclusive puede hacer pasar por verdad aquello que no lo es. Y por eso debemos estar muy atentos y entender cuál es el proceso que están utilizando para tratarnos de convencer de algo. Y lo más importante, nosotros debemos saber también cómo es que debemos argumentar nuestro punto de vista al respecto. Muy bien. Les agradezco por la clase y la atención prestada. Les invito a que consulten los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, donde hay muy buenas sugerencias en torno a libros, historietas, cómics y películas, y los estaré viendo en un próximo programa, aquí en las clases de comunicación y lenguaje de 4º de secundaria. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.